At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Sonidos de Psicología. Continuamos con nuestra programación especial relativa a Hablemos de Soleano de Seada, con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. ¿Qué tal, Julio? Hola Álvaro, hola a todo el mundo. Pues sí, continuamos con un programa más analizando los artículos publicados en los últimos años sobre este tema que tanta importancia tiene para nuestra sociedad y que, bueno, quizá es uno de los que menos peso se le ha dado hasta ahora. Así que hoy tenemos un artículo un poco distinto a los últimos que hemos ido tratando con los autores, ¿verdad, Álvaro? Eso es, tenemos un artículo de 2020 publicado en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, donde vamos a ver un poco la prevalencia de la soledad y su relación con, digamos, los estilos de vida. A ver si hay relación con esas variables, ¿no? Saludables, sobre todo en la población madrileña. Este estudio lo hemos querido traer porque, al contrario que la mayoría, y esto es algo que además los propios autores reivindican y con razón, se centran en ver, oye, generalmente buscamos relaciones de soledad pues con variables negativas, desagradables o que pueden tener, en las que puede tener un mayor impacto. Pero, ¿cómo es la relación de la soledad con las variables que llamamos positivas? Estilo de vida saludable, dieta, ejercicio físico. ¿Cómo podemos relacionarla? ¿Qué se nos ocurre? Porque creo que a todos se nos ocurriría que algo tendrá que tener relación, ¿no? Pues efectivamente, este era el objetivo que querían, digamos, investigar Daniel Cuesta Lozano y su equipo de la Universidad de Alcalá de Henares, y entonces decidieron llevar a cabo esta investigación, ¿no? Antes de empezar a comentar la investigación, vamos a comentar algunos datos que nos facilitan, digamos, en la introducción de este artículo, como por ejemplo las principales razones, ¿no?, para sentir esa soledad, que es una soledad percibida, es decir, es la percepción que tiene cada uno de la soledad, y digamos que esas principales razones, sobre todo en adultos, ¿no?, de mediana edad, es, por ejemplo, perder a alguien querido, a alguien muy cercano, o una relación, o tener un apoyo social insuficiente, o incluso sentimientos de inferioridad con otras personas, ¿no? También hemos visto que, por ejemplo, en España incluso hay mayores niveles de soledad percibida que en otros países, por ejemplo, del norte de Europa, ¿no? Aquí los autores argumentan que quizá puede ser a que, como aquí estamos más acostumbrados, ¿no?, a mantener un mayor número de relaciones sociales, ¿no?, y digamos a mantenernos en contacto, ¿no?, con parientes, con amigos cercanos durante más tiempo, quizá cuando o cuando se produce algún tipo de ausencia la notamos más, ¿no? Y entonces nuestro sentimiento de soledad percibida podría, digamos, aumentar. Esta es una de las explicaciones que dan los autores, junto con otras, por ejemplo, que tienen que ver con cómo se concibe la soledad no deseada, ya que la soledad en general, al contrario que el estar solo, que es una variable objetiva, podríamos decir, es decir, vivir solo, pues es estar solo en tu domicilio, o estar en un país en el que no conoces a nadie y no tienes ninguna relación laboral ni de amistad, pues sería una variable bastante objetiva de estar solo. La soledad se percibe desde la diferencia entre las expectativas que yo tengo de las relaciones y las relaciones que tengo en realidad. Por eso, un país como España, en el que hay una cultura de un mayor número de relaciones familiares y sociales, puede hacer que este resultado tenga una explicación. Eso es, y ya nos vamos haciendo un poquito más expertos todos, ¿no? Todos los oyentes, nosotros también, en la relación que hay entre la soledad, ¿no?, con otras variables, y sabemos, o sea, que incrementa un poco el riesgo de mortalidad, de sufrir enfermedades cardiovasculares, metabólicas,
desórdenes psicológicos y, por ejemplo, que está relacionada con incluso desarrollar enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que no quiere decir que una sea causa de la otra, sino que están simplemente asociadas, ¿no? Incluso existen estudios que ya nos cuentan cómo esa soledad puede reducir la probabilidad de adquirir estilos de hábito positivos, ¿no? Que es lo que decías tú un poco, Julio, ¿no? Siempre estamos intentando relacionarlo, ¿no? con aspectos negativos, pero ¿qué hay de la soledad y los estilos de hábito positivos? Es decir, por ejemplo, hacer deporte, comer sano, relacionarse con otras personas y pasar tiempo de ocio y de calidad. Eso es importante porque, como en otros artículos que hemos estado comentando aquí y como otros expertos dentro de ese Hablemos de Soledad No Deseada ya han ido trayendo, la soledad no es un fenómeno exclusivo de la población envejecida, de las personas mayores de 65. La soledad puede dar, y de hecho se da mucho en adolescentes y se puede dar en cualquier grupo de edad. Entonces, evaluar estos hábitos tiene que ser algo también necesario, porque estos hábitos no se potencian por igual en todas las franjas de edad, y quizá a las personas mayores se comenta mucho el hecho de que tienen que adquirir buenos hábitos, pero otras personas de otras franjas de edades que también pueden estar sufriendo procesos de soledad no deseada, puede ser importante ver si eso también se relaciona. Efectivamente, y es ahí donde entran un poco estos autores, ¿no?, a investigar esta serie de factores, y al final cuentan con una muestra de 611 personas de 15 a 65 años, tanto hombres como mujeres, y les hacen una serie de, digamos, entrevistas, ¿no?, donde recogen distintos tipos de variables, como puede ser, por ejemplo, la soledad, como puede ser estilos de hábito como el ejercicio físico, el consumo de fruta, consumo de vegetales, el índice de masa corporal, el estado percibido que ellos creen que tienen de su salud, etcétera. Y entonces, a partir de ello, comienzan sus análisis. Queremos dejar claro, que es algo que los propios autores dejan claro en este estudio, que este es un estudio transversal y observacional. Ya los hemos comentado en otros artículos, pero este es, por llamarlo así, el primer paso que se tiene que dar al hacer una gran investigación sólida. Es decir, este es un pequeño estudio que lo que hace es ver cómo están las cosas. No es capaz de establecer relaciones causales, no debería hacerlo, y de hecho los autores no lo hacen, y es el estudio que nos hace responder a la pregunta: muy bien, ¿qué está pasando? Y luego habría que ir avanzando para decir cómo podemos explicar lo que está pasando. Efectivamente, y lo primero que hacen esos autores es, digamos, intentar dividir, ¿no? Dividir esa muestra en grupos de edad y en sexo, y entonces ver si hay diferencias respecto a la soledad. Creo que no he encontrado ninguna, ¿verdad, Julio? No, al contrario de lo que nos podría parecer, y eso que es una muestra relativamente grande, sobre todo para una investigación de este tipo, no encontraron en la muestra que cogieron de Alcalá de Henares una asociación directa entre la soledad y una variable de edad o de sexo, en su conjunto. Sin embargo, digamos, segmentando, sí que es cierto que en el grupo de mujeres entre 30 y 44 años había una diferencia interesante, que es que aquellas mujeres que vivían acompañadas se sentían más solas que aquellas que vivían, digamos, solas por sí mismas. Este es el resultado que los autores más destacan, y creo que todos podemos entender por qué, porque es un resultado un poco antiintuitivo. Es decir, aunque no tenga por qué ser verdad, y aunque todos entendamos que vivir solo y estar solo son dos cosas muy distintas, es muy fácil que caigamos en el sesgo de hacer esa unión y de suponer que aquellas personas que viven solas, sobre todo además en ciertos rangos de edades, deberían ser aquellas que se sienten más solas. Y sin embargo, estos autores encuentran que, por lo menos en su muestra, esto no es así. Eso es, y de hecho es cierto que entre estas personas, ¿no?, que se sienten más solas viviendo acompañadas, no existe una diferencia entre sentirse un poco solo o muy solo, es cierto, pero esa diferencia básica está. Y luego, digamos, que llegamos al punto de decir, bueno, en este grupo, digamos que hay diferencias de 30 a 44 años, vamos a coger tanto hombres como mujeres y vamos a ver, digamos, los estilos de vida. Y ahí examinamos varias diferencias: índice de masa corporal, estado de la salud, consumo de frutas y vegetales, ejercicio físico, y ahí encontramos
una diferencia, encuentran más bien una diferencia, ¿verdad? Sí, así es. Es la única diferencia significativa que ellos son capaces de encontrar con los análisis que aplican, y sobre todo es la diferencia entre el ejercicio físico moderado en la percepción en las mujeres que perciben o que se sienten solas, con soledad, o sin esa percepción. Eso es. Entonces, digamos que ahí habría una relación para esas personas, ¿no?, que se sienten solas, esas mujeres que se sienten solas de 30 a 44 años, y esa relación, digamos, es una especie de relación negativa, ¿no? Cuanto más sola me siento en ese sentido, menos frecuencia, digamos, semanal de ejercicio moderado tendría. Lo cual, a lo mejor, puede ser un indicador de futuro desarrollo de cierto tipo de enfermedades, etcétera, ¿no? Este es el ejemplo muy claro de para qué sirven este tipo de estudios, que lo que hacen es mirar qué hay. Al obtener este tipo de datos pueden señalar nuevas corrientes de investigación. Es decir, muy bien, ¿por qué a estas personas les salen este estudio? En esta muestra sale que las mujeres de 30 a 45 años se sienten más solas las que viven acompañadas que las que no. ¿Por qué es en ese grupo en el que hay una diferencia en ejercicio significativo moderado? Es decir, uno es causa del otro, al revés, el otro es lo causa de lo uno. Tiene que ver con la calidad de las relaciones, tiene que ver con el hecho de vivir alquilando habitaciones en vez de compartir piso con familia. Hay muchas hipótesis y de momento no podemos responder ninguna, pero este es el valor que tienen estos primeros estudios, el poder guiar investigaciones futuras en direcciones interesantes. Eso es. Y además, lo que decías antes, ¿verdad?, que nos da una radiografía de cómo está el tema. Y ahí queremos irnos para comentar cómo esa frecuencia de la soledad en todos los grupos de edad se sitúa siempre en torno al 30 y 38% en esta muestra. Y digamos, el porcentaje de personas que dice que tiene algo de soledad, que percibe que tiene algo de soledad, ¿no?, de sentirse algo solo, llega hasta el 84%, siendo un poquito más alta para los hombres que para las mujeres. Estos resultados, los propios autores los reconocen, son algo extraños comparados con el resto de los datos existentes, porque en general, en la mayoría de la literatura sobre la soledad, como ya se ha comentado en algún caso, generalmente se da más en mujeres en población femenina que en población masculina. Y los propios autores plantean algunas alternativas y sobre todo plantean posibilidades de estudio que pueden resultar interesantes para decir, muy bien, puede ser un resultado extraño y nada más, o puede significar algo. Efectivamente, y una cosa muy interesante es que la mayoría de estudios se centran, digamos, en soledad no deseada, más bien tendiendo a las personas mayores, ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de estudios nos cuentan cómo esa soledad, ¿no?, que se sitúa en torno al 35% para todos los grupos de edad, nos cuenta cómo la soledad no es algo que se enciende como un interruptor cuando llegas a determinada edad, sino que en otras etapas, en otros puntos, en otras franjas de edad, incluso siendo joven, puede salir esa percepción de soledad no deseada, ¿no? Así es, Álvaro, y de hecho aquí hemos traído ya algún artículo y algún autor hablando de la soledad en adolescentes, de la soledad en el trabajo, y pues esto lo que nos muestra es, oye, la soledad puede ir evolucionando también con el tiempo, es decir, también otro de las ramas que se puede avanzar estudiando y que de hecho los propios autores mencionan en un punto del texto es, oye, si la soledad no aparece a los 65, sino que puede estar existiendo en todos los grupos de edad, quizá es algo que se mantiene, quizá el sentirse solo de joven puede favorecer el sentirse solo de cuando estás como población envejecida. Este es algo que los propios autores plantean que un estudio longitudinal sería necesario para estudiar. Efectivamente, porque sabemos que, digamos, esas conductas digamos, más saludables tienden a mantenerse, pero también las conductas que no son tan saludables probablemente también tiendan a mantenerse igual. Al final, podemos decir que al menos en este estudio, la gente que percibe que tiene una soledad no deseada más alta no tiene demasiados estilos de vida, digamos, tan diferentes, ¿no?
aunque sí que es cierto que encontramos como estos casos, ¿no? Por ejemplo, de las mujeres que hablábamos en esa franja de edad específica, ¿no? Que tendrían que hacer menos ejercicio. Sin embargo, para nosotros al final lo más importante es ver cómo esa prevalencia de la soledad realmente es alta en muchos grupos de edad diferentes, y eso nos da un poco la imagen de que el tema de la soledad no deseada tenemos que abordarlo independientemente de la edad, y no es algo que se encienda o se apague según tu vida va avanzando. Así es, y creo que esa es la idea central con la que debemos quedarnos con este estudio. Como siempre, os dejaremos el enlace en la descripción del audio, y queremos agradeceros pues, el apoyo a todos estos programas y a todo el proyecto de Hablemos de Soledad No Deseada con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, y os esperamos a todos en el próximo programa. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.